es casualidad, hermana, lo que Dios ha puesto en su corazón. Sabemos que hay un mover, sabemos que hay algo que se extiende, es un brazo que se extiende. El libro de Isaías dice que nuestro territorio se ensanchará. Y es lo que Dios está provocando por medio de la fe. No voy a hablar de Isaías esta vez, aunque estaba bueno igual el tema, pero quiero invitarle a abrir su Biblia. Si tienen Biblia, ¿sí? Si no, se acerca un evangélico, seguro tiene una. Y si no, bueno, leemos acá, tampoco es algo, es solo para que no se distraiga. Y vamos a abrirla en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 11 y otro más. Dice, si lo tiene ahí, amén. Amén. Vamos a esperar un minutito, muchos minutos, no, segundito, están buscando ahí. 2 de Samuel, el capítulo 6, versículo 11. Hoy día con esto de las pantallas normalmente, ¿cierto? Se pone la palabra o uno lee, pero cuando le invito a abrirla es porque me gusta que no se distraiga. Es simplemente para eso. Por tiempo sería quizás continuar y leer, pero me interesa mucho y le doy gracias a Dios por esta invitación. Mientras sigue buscando, aprovecho de agradecer a Gabriel, a Yay, que dije que le iba a llamar y está acá, por esta invitación a poder compartir. La verdad que valoramos mucho junto a mis hermanos el poder estar aquí. Dice 2 de Samuel así: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. El arca permaneció por 90 días. Y a causa del arca, ¿usted sabe lo que representaba el arca? La presencia. A causa de la presencia, no solo la casa de Obed-Edom fue bendecida, sino lo que estaba a su alrededor. Hoy día es esta casa llenándose de la presencia de Dios para hacer bendición hacia el brazo que extiende. Eso es lo que Dios ha provocado mover en mi corazón para hablar sobre ustedes, y por eso quiera Dios que no solo nos muestre su presencia, sino que podamos entenderla, porque cuando entendemos la presencia de Dios, Él abre puertas. Él abre puertas de bendición sobre nosotros. Y quizás por ahí una palabra media chocante en estos tiempos, pero como decía hoy mientras predicaba, nuestra prosperidad. Por ahí hay doctrinas medias raras, pero yo no vengo a hablar de una doctrina, porque es la Biblia la que dice en el libro de Samuel, no soy yo, ni una doctrina que se acomodó, que cuando la presencia está en nosotros, somos bendecidos. Por lo tanto, nuestra prosperidad y bendición no tienen que ver con tus capacidades, mis capacidades, con lo que tengamos o con lo que no tenemos, sino que tiene que ver con la presencia de Dios. Por eso debemos aprender a amar la presencia de Dios. Amén. Dígale al que está al lado: ama la presencia de Dios. Ama la presencia de Dios. Debemos amar esa presencia. ¿Sabe? Si hoy Dios me trajo a este lugar y solamente dentro de todo lo que pueda decir, tú aprendes a amar la presencia de Dios, te aseguro y te desafío, todo va a cambiar. Amén, así es. Todo va a cambiar. Este capítulo 6 no se centra en David como lo hacen los capítulos anteriores, sino que se centra específicamente en el arca. Amén. Y es aquí donde
recién se comienza a hablar de Jerusalén como una ciudad. Antes de este capítulo, Jerusalén era una ciudad totalmente ignorada, totalmente pagana. Jerusalén no pertenecía a ninguna tribu, no tenía historia como otras ciudades, no era nada. Diga conmigo, no era nada. Jerusalén solamente era conocida porque era una ciudad pagana. Anteriormente a ser llamada Jerusalén, era llamada Jebús y estaba colocada sobre una cima. Es más, la gente creía que jamás David iba a poder conquistar esa ciudad. Decían y creían que los ciegos y los cojos eran suficientes para derrotar a David. Aún así, David logró conquistar aquel lugar. Y antes de eso, aunque no era nada, lo que la hizo algo fue que David trajo la presencia a ese lugar. Cuando la presencia llega a ese lugar, todo cambia. Lo que no era nada comienza a ser. Hoy, en aquel lugar que estamos hablando, Totoralillo, quizás hace un tiempo no era nada. Quizás hay una historia que quizás la iglesia conoce mejor que yo y no había nada. Pero cuando sus hijos llegan con la presencia a aquel lugar, lo que no era nada se convierte en algo. Y ahí nace ese corazón que está en esa mujer y en cada uno de los que va a bendecir aquel lugar. Amén. Amén. Lo que hará grande el lugar donde estamos es la presencia de Dios. Jerusalén, una ciudad que no tenía importancia, no tenía ni siquiera un lugar religioso. Cuando me contaba, ya hay un poco de la historia para entender, y me decía, por ahí hay una capilla que está que media que se cae. Ustedes deben conocer más. No está relacionando a esta palabra donde decía Jerusalén no era nada. No tenían ni siquiera un lugar religioso de Israel. Nada había pasado en esa ciudad. Quizás ahí en ese lugar aún no ha pasado nada. En esa ciudad no había ni un juez, ningún profeta, ningún milagro, hasta que entró la presencia de Dios a ese lugar. ¿Saben lo que va a suceder en los próximos días y meses cuando usted lleve la presencia de Dios? Es que milagros van a ocurrir. Es que la gente se va a acercar a aquel lugar que se va a levantar, ya sea una casa, ya sea un gran templo, pero se va a acercar. Nuestro comienzo va a ser pequeño, pero los negocios del Padre, el final del negocio es grande. Es grande. Es grande. Lo que hace grande a esta ciudad llamada Jerusalén, lo que hace grande hoy a Totoralillo, lo que hace grande este lugar, es la presencia de Dios. Es su presencia. Es lo que usted ama y busca a diario. Quizás muchos de nosotros, como aquella Jerusalén, nos han dicho alguna vez que no somos nada, que no valemos nada. Quizás yo lo escuché en el colegio. Los que tenían que educarme veían a alguien que no pasaba nada con las notas, no pasaba, y no veían nada. No veían nada en mí. O sea, este va a ser bueno para ingeniero o doctor, o, ¿cierto? Porque te mandan a un, no sé ahora, pero era humanista, científico, eso, matemático y biólogo. Y yo decía, no hay algo para mí, porque no cabía ni en ese, ni en ese, ni en ese.
Pero yo me fui al matemático, el más difícil. ¿O no? ¿Cuántos saben que es el más difícil? Duré un mes. El profe dijo, el que quiera irse ahora, que se vaya, porque si no, va a repetir. Quizás no veían nada. Pero cuando nosotros logramos entender que si nos arrojamos a buscar la presencia de Dios, Él nos hace todo. Todo. Muchos de mis compañeros de curso, a los cuales veo hasta hoy día, son grandes profesionales, personas muy influyentes en algunas áreas, en algunos lugares de nuestro país, Codelco y etc. Y cuando me ven a aquel que no era nada y dicen, bueno, pero ¿cómo? Yo estudié como 10 años y aún no logro ni la mitad de lo que tú tienes. Y mi respuesta es, cuando tú buscas a Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Eso es, Señor, amén. Y aunque es importante estudiar, los jóvenes que están aquí, no se vayan a quedar con lo que les estoy diciendo, es importante. Pero Dios puede cambiar, porque nosotros buscamos esa presencia. Buscamos aquella presencia que hace que nuestros fracasos y nuestro pasado de pobreza, de desprecios, de humillaciones, cambien. Si tú has vivido en ese fracaso, si tú has vivido en un pasado de pobreza, de humillación, quizás no naciste en las mejores condiciones, pero sabes, eso no te limita. Eso no te paraliza. Dios tiene un destino de gloria.